Os voy a explicar una historia muy dulce, muy bonita. Érase una vez la princesa Margarita Gatuna, que conoció al príncipe Alfredo Gatuno. Se enamoraron, vivían en un castillo lleno de gatitos, precioso. Se enamoraron y vivieron felices toda la vida. Uno al otro se apoyaban y se iban a pescar cada noche, cada tarde, cada día. Se amaban profundamente, fueron felices el resto de sus días. Esta es la historia de Margarita y Alfredo, dos gatitos enamorados. Apa, si os ha gustado la historia, ya sabéis, una sonrisa. Adiós. Buenos días. Somos Margarita y Alfredo. Lleguemos a casa, pero nosotros somos incansables. Ahora estamos preparando nuestro viaje a Emiratos Árabes. No, a Abu Dhabi no, a Emiratos Árabes. Vamos al aeropuerto corriendo. ¡Ay, qué delicia! Las nubes, qué bonitas que se ven. El cielo. Ya hemos llegado. ¿Habrá alguien que nos atenderá? Nos han traído mojitos, nos han recibido con mojitos de fresa. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, qué agua más limpia, más clara! Bueno, hemos hecho parada. Estamos en Emiratos Árabes, que es muy extenso. Sí, motos de agua. ¡Wow! Ahora montando en camello. ¿No nos caeremos, no? Nos han hecho poner unas hilabas. ¡Ay, qué día más agotador a descansar! Aquí estamos otra vez con Margarita y Alfredo, los príncipes de Gatolandia. Gatolandia se prepara para un gran evento. Mientras se divierten, juegan, pasean, se van a casar. Los príncipes están preparando su boda tras los muchos viajes y muchas estadas juntos. Llevan muchísimo tiempo juntos. Deciden dar ese paso para todos sus súbditos y convidan a sus humanitos y convidan también a sus gatitos. Pasean por la noche ultimando los últimos detalles, comen a la luz de las velas. ¡Qué divertido es todo! Llega el gran día de su boda en Gatolandia. Gatolandia está lleno de gatitos, lleno de humanitos, todos disfrutando de la gran boda de Margarita y Alfredo. Es una gran fiesta. Ha sido una gran fiesta. Qué cansados, a dormir. Margarita, ¿qué tal? ¿Bien? Buenos días. Margarita y Alfredo se van de viaje de novios, muy contentos, a un balneario donde hay spa, jacuzzi, ríos con flores, y deciden utilizar todas esas cositas que tienen. ¡Qué bonito que es todo! Margarita y Alfredo nunca habían estado en un jacuzzi, en un spa. Se lo pasan en grande. Sí. ¡Ay, qué bien! ¡Qué divertido! ¡Qué feliz que estoy de este viaje! Margarita, ¡qué bien! Vivamos el momento. ¡Qué felicidad! ¡Qué hambre! Vamos a pasear. ¡Qué bonito! ¿Cuántos lugares hay por aquí? ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Nos hacen hasta un masaje. En la vida habíamos imaginado algo así. Vamos a dormir. Mañana estará lleno de cositas. Buen día, buenos días, good morning, buongiorno. Margarita se está dando un baño en su gran jacuzzi en casa, ya una vez en casa. Está viendo el vídeo de los invitados de ayer. Es fabuloso. Qué finura, qué elegancia. Hermanos, primos, todo.
Los primos de Margarita bailan excepcionalmente y el hermano y la hermana de Margarita bailan súper bien. Ellos hacen baile de salón. El hermano Rodolfo y Estrella forman una gran pareja. No hables tan alto. Alfredo se ha ido a por unos croissants, un ramito de flores seguramente para Margarita. ¡Wow! ¡Qué finura, qué elegancia! ¡Qué elegancia! El hermano y la hermana, Rodolfo y Estrella, qué gran pareja. Y el que canta, el que oís cantar, es uno de los grandes músicos que llegó a la fiesta. Sí, se llama Adrià Buxeda. Entre muchos, Pink Floyd, Adrián, búhos, diversiones. Fue un evento increíble, ¡guau! ¡Qué pasada! Os dejo escuchar el resto de la canción bien. No llevo en mi bolsillo 1000 billetes. Donde me voy muchas veces. Destrozando la salida como si fuera un animal. Que nos surjan los problemas y lloremos de verdad. Aquí están otra vez los hermanos de la hermana de Margarita y el hermano. ¡Qué gran pareja de baile! ¡Qué gran pareja de baile! Ya quisiéramos muchos bailar como ellos. Ya quisiéramos muchos bailar como Rodolfo y Estrella. ¡Wow! Ay, que quizás formarán pareja también. Sería divertido, ¿eh? Sí, sería divertido que mi hermana y el hermano de Alfredo pues formaran pareja, ¿cómo no? Te estimo, te quiero, Margarita.